Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. A Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jungkook. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Bel Romani y estoy transmitiendo en directo desde mi cuenta de ex Twitter, donde pueden encontrarme como @BoysWeLove2023. Gracias por todos sus comentarios. Vamos a tener un nuevo especial de podcast, comentarios, con todo lo que ustedes han compartido, porque créanme que ha estado muy pero muy bueno y es mi manera también de agradecerles toda esta participación. Ahora que hablando acerca de Jimin, ya les decía que traigo muy buenas noticias. Park Jimin fue mencionado en la lista de Music Platinum Player de Hollywood Reporter. Aunque BTS todavía está en pausa, los miembros de la banda continúan teniendo éxito a través de proyectos en solitario. Jimin casi encabezó el Billboard 200 con su álbum Muse, pero históricamente marcó la primera vez que dos actos de K-pop ocuparon las dos primeras posiciones en esta lista. Su sencillo en Muse alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Global 200 y debutó en el número 12 en el Hot 100. Desde el comienzo del capítulo 2 de BTS y el lanzamiento completo de su carrera en solitario, el poder musical de Jimin y sus logros demostrados a través del lanzamiento de dos álbumes en solitario, Face y Muse, han seguido recibiendo atención de los principales medios de comunicación. Una alegría enorme encontrar esta nota, porque no es cualquier cosa y es un reconocimiento que a Jimin le va a servir muchísimo para despegar su carrera hacia donde él quiera. Jimin Latino nos comenta: Muse supera los 1.2 billones, convirtiendo a Jimin en el primer idol solista en tener dos álbumes arriba de ese número. 1.2 billones con Muse, que tiene 2 meses, y Face con 2.4 billones. Felicidades a Jimin por estos logros tan impresionantes. Oh My God, Who de Jimin se encuentra entre las 10 mejores canciones del 2024. Esto es muy importante. Sigamos con el streaming, donen, compren y demostremos que el amor por Jimin es superior. Por cierto, hoy alguien me decía en comentarios que creían que era muy importante que de cumpleaños para Jimin hagamos el streaming aún más fuerte, y que creen, yo apoyo. Vamos a hacer todo lo posible para que Jimin vuelva a retomar su lugar en estas listas, que suba y que podamos pues demostrarle de esa manera todo lo que lo amamos. El mejor regalo que le podemos dar a Jimin es subirlo en todas las tablas, así que manos a la obra, Team Jimin. En tan solo 20 días tendremos a Hobi de regreso. Estamos a menos de un mes de verlo. La cuenta regresiva finalmente está llegando a su fin. Se celebra, faltan 20 días para el regreso de Hobi, lo cual a mí también casi que me puedo poner a llorar si pienso en que Hobi ya terminó, porque recuerdo el día que entró y también cómo me sentía al respecto, y ahora Solecito ya viene de regreso. Cosa importante, esperamos verlos a todos como fue en la salida de Jin, y después de eso pues creo que vamos a tener una temporada muy larga donde no los vamos a ver a los 7 hasta que salgan todos, y eso va a ser en junio del 2025. Según datos proyectados hasta el momento, México fue el país que mayor cantidad de ganancias recaudó de las proyecciones de Jungkook I Am Still a nivel global. Esto durante el periodo de fin de semana del 20 al 22 de septiembre, y ya que les digo, con eso se demuestra el poder y el amor que le tenemos a este hombre. Ya vamos, por lo menos México lo logró. Vamos a ver qué tal van saliendo los demás números, pero es para sentirse muy pero muy orgullosos. Las críticas favorables, cines llenos, se agregaron más fechas de visualización, enorme cantidad de dinero recaudado, aclamado por la crítica, por importantes organizaciones y medios de comunicación. Esto es el poder de Jungkook. Esto es lo que estábamos buscando y esperando. Esto es lo que nos hace feliz. Hablando acerca de Rotten Tomatoes, esta página se dedica exclusivamente a dar calificaciones a todo lo que se proyecta en el cine. El público dice: Jungkook I'm Still está verificado como hot al 100%. Las calificaciones que ha tenido hasta el momento lo colocan como una total maravilla este documental, y yo estoy de acuerdo y espero que con este éxito, y ya que se van a abrir más fechas, más personas puedan verlo. Y llegamos directamente a nuestro Facebook. Gracias a todos los que se han estado uniendo a Domina y su Imperio Romano. Aunque no lo crean, desde que iniciamos este proyecto también me había costado mucho trabajo que llegaran, y ahora ya somos más de 200. Muchas gracias. Bueno, ¿y a qué venimos? Pues ¿a qué más? Bueno, recordarles que aquí está el expediente Are You Sure Jikook Sapporo parte 8, por si no lo han visto. Aquí quedó completito y sin cortes. El día de hoy les comparto esto.
Esta artista en específico ya la conocía yo de antes, pero me la volví a encontrar porque alguien volvió a compartir su preciosísimo arte y creo que es un momento perfecto para compartirlo antes del cumpleaños de Jimin. Hablando acerca de nuestro futuro cumpleañero, también tenemos estos increíbles artes. También aquí van a encontrar, por cierto, los datos de todas las artistas, porque créanme que yo soy muy cuidadosa para que ustedes puedan tener cómo encontrarlas, porque no sé si les ha pasado, pero es muy triste que te guste un arte y luego no sepas de quién es. Bueno, pues aquí yo siempre procuro ponerles exactamente quién es la autora de estos artes para que ustedes puedan seguirlas si así lo desean. Vamos a encontrar mucho arte todavía de Are You Sure que sigue apareciendo. Serine, que ya saben que es de nuestras super favoritas, siempre presente por acá. Este arte, por el amor de Dios, me encantó. Esta artista se pasó, hizo unas cosas súper preciosas. Arte un poco más picarón, ya hemos hablado también de esta increíble artista, hace unas cosas bien bonitas y tiene un estilo muy particular y muy bonito, por eso también es fácil reconocerla. Bien lindo, basado en estos momentos maravillosos de Are You Sure, porque como les decía, todavía sigue saliendo un poquito de lo rezagado que ha ido quedando, y de mis artistas favoritas intento coleccionar. Hay artistas que se dedican tanto y es, como les diré, para mí muy importante poder darles el apoyo. También tenemos arte de Madol, por ejemplo, otra artista ya clásica en este canal. Siempre van a encontrar aquí conmigo arte de ella. Este arte recordarán que lo mostré el día de ayer en el video. Bueno, pues aquí está para que lo coleccionen. Este otro petit art también es una belleza. Darling Stars también es de mis súper favoritas. Tenemos más arte sutil, por ejemplo este, donde podemos ver las manos del Jikook. Hay cosas bien lindas. Este otro que recordarán que también lo compartí el día de ayer, está súper mono, súper cute. Bueno, pues si ustedes se vienen para acá, que esto es lo que quiero mostrarles, van a tener acceso a toda mi colección de arte, así que espero que se vengan a dar una vuelta, y si están interesadas en el arte Jikook, pues me den esta oportunidad de que estén aquí conmigo y también se unan a este precioso proyecto. Pero no es el único, también tenemos la página de BTS Ship Idol. Esta página se inició hace 2 años, debo decirles que me costó mucho trabajo que llegáramos hasta este punto y me siento especialmente orgullosa porque se podría decir que hasta el momento es, digamos, que de mis proyectos de los más exitosos. Ya somos 15,000 seguidores aquí y ustedes dirán, bueno, Bel, ¿y cuál es la diferencia? Aquí me gusta mucho poner todo lo que tiene que ver también con arte, pero de inteligencia artificial, entre otras cosas curiosas que también me encantan y que tienen que ver con el Jikook. Por ejemplo, estas ediciones me hicieron ayer reír muchísimo y estuvieron por redes sociales dando la vuelta y son súper hermosas porque, como ustedes verán, se ven todos chaparritos, todos lindos. Hicieron una versión de Jungkook y luego una versión de Jimin con momentos de Are You Sure. Son adorables. Esta clase de cosas son las que pongo específicamente aquí y le va bastante bien. Ya hablábamos de este increíble arte de inteligencia artificial, no es que nieguenme, o sea, esto es una belleza, o sea, yo enloquezco y esta clase de cosas me encanta, pero me encanta coleccionarlas. También tenemos, ahora se ha estado poniendo muy de moda, ya se los había comentado, creado con inteligencia artificial, estos videitos donde podemos ver el movimiento, cómo pestañea, cómo se mueve su cabello y su carita. Bueno, son mi adoración esta clase de videos y también las van a encontrar acá. Esto que también ayer se los comentaba de Chippy Twins, por ejemplo, está aquí en BTS Ship Idol. Pero también, como les decía, además de estas colecciones de videos, tenemos estos otros que son de humor, son buenísimos, que a mí me ha encantado poder compartírselos. También tenemos otros momentos de los chicos que son memorables, como este de Room BTS. Ustedes lo van a recordar porque fue extraordinario. Y con esto prácticamente, que es con lo que voy a cerrar mi video de hoy, les recomiendo mucho que sigan, si aman pero así muchísimo como yo, las fotografías y el arte, los fan arts de BTS. Domino y su Imperio Romano es lo suyo. Si aman más este otro tipo de videos muy bonitos, graciosos, compuestos, que a veces tienen historias que no saben ustedes, hay unas muy graciosas, hay otras que son unos dramas, bueno, pues todo eso lo van a encontrar aquí en BTS Ship Idol. Así que de mi parte,
esta carita de Jungkook me mata. Sería todo por el momento. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que voy a regresar el día de hoy. Les estoy preparando algunas cositas nuevas y estoy haciendo algunos experimentos. Ténganme paciencia. Pero lo que sí va a ser muy, muy importante para mí es regresar con un podcast de comentarios. A todos los que se han suscrito al canal, muchísimas gracias. Si no lo han hecho aún, es el momento de que se unan a nuestra familia. Y pues ahora sí que los dejaría con un beso gigante y estas bonitas imágenes de los chicos. Y nos vemos en el siguiente video.